Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hay personas que justo después de fallecer comienzan a hacer milagros. Muchas de las vidas de estas personas tienen que ver con la cristiandad, como es por ejemplo el caso que ahora mismo es muy viral de Carlo Acutis. Un joven que era tremendamente piadoso, muy católico y que dedicó, por ejemplo, parte de su vida a hacer una página web donde se recopilaban todos los milagros que había hecho la Virgen. Carlo Acutis fallece debido a una leucemia. Hay gente que empieza a rezarle y, ante la sorpresa de muchos, este comienza a hacer milagros desde el más allá, hasta el punto que ya es conocido como el santo de Internet y la Iglesia Católica ya arrancó su proceso de canonización. Hay otros santos populares que son tremendamente distintos, no tienen nada que ver con lo cristiano, más bien con lo pagano, como por ejemplo la historia de Jesús Juárez Mazo, más conocido como Jesús Malverde, un ladrón, un bandido, que a finales del siglo XIX hizo 1000 estragos en Sinaloa, pero a modo de Robin Hood repartía sus ganancias entre los pobres. Después de fallecer, se le hizo una capilla que todavía a día de hoy es visitable en el estado de Sinaloa, en México, y son miles de personas las que afirman que Jesús Malverde, desde el más allá, también les ayuda. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Santos Populares. He tenido la suerte de ir varias veces al Cuzco. La palabra significa ombligo en quechua. El lugar que fue la capital del Imperio Inca, una de las ciudades más maravillosas no solamente de Sudamérica, sino de todo el mundo. Belleza pura, envuelta de montañas y de aire puro y cristalino. Una auténtica maravilla que he visitado muchas veces por aquello de investigar las famosas ruinas incas que hay cerca, como es el caso de Sacsayhuamán, o si cogemos el tren, llegar incluso hasta Machu Picchu. Pero en una de las ocasiones que visité el Cuzco, tuve la inquietud de ir hasta un lugar muy apartado de las rutas turísticas, en uno de los barrios populares de la antigua capital andina, se encuentra el santuario del famoso Niño Santo Compadrito. Repito, en un barrio popular. Pude llegar hasta allá porque había caído en mis manos un artículo hablándome sobre esta figura que en principio es aterradora. Les estoy hablando de un esqueleto de poco más de 50 centímetros de alto, el esqueleto de un niño que está envuelto en un manto como si fuera un Cristo, un rey, y además con su corona y con peluca. La imagen es realmente perturbadora, no voy a decir otra cosa. Y me llamó la atención que comentaban que era un santo popular en el Cuzco, con toda una historia de persecuciones por parte de la Iglesia, décadas incluso en el anonimato y escondida esa imagen, pero superando el tema del morbo que daba a ver el esqueleto de un niño envuelto en un manto como si fuera Cristo, con una corona y con peluca, me atreví a ir hasta el lugar. Y cuando fui hasta el lugar, lo que me encontré es una familia de gente humilde y sencilla, que son los que tienen allí en su casa este famoso Niño Santo Compadrito. Y hasta allí acuden infinidad de personas de las clases populares del Cuzco a pedir milagros, a pedir ayuda en todas las vicisitudes que tenemos en la vida.
La historia de esta figura se remonta en el tiempo hasta casi 100 años atrás. Ni siquiera está realmente bien documentada, ya que es todo por tradición oral. En principio fue una mujer, Isabel Cosío, la que se perdió hace un siglo cerca a los caminos de Tambomachay. Y según su relato, cuando estaba perdida y estaba llorando, perdón, ella era una niña, pues de repente se le apareció un niño y la ayudó a encontrar otra vez el camino y así poder llegar a casa. Cuando Isabel Cosío le dijo esto a sus padres junto con ella fueron a buscar a ese niño Salvador para darle la gracia. Sin embargo, no encontraron niño alguno. Lo que encontraron fue los restos de un niño. Un esqueleto, repito, de algo más de 50 centímetros de largo. Se lo llevaron hasta la casa entendiendo que aquello era un santo y empezaron a venerarlo. Y entonces fue el boca a boca entre barrios populares del Cuzco lo que hizo que cada vez fuera más gente hasta a ver a este niño, el famoso niño santo compadrito, diciendo todos ellos que habían visto cómo sucedían infinidad de milagros. Bien, esto llegó hasta oídos de la Iglesia Católica en los años 70 y la respuesta por parte de la Iglesia Católica, en concreto por parte del obispo del Cuzco, Monseñor Luis Vallejos, fue ni más ni menos que prohibir la veneración a este santo popular que se había creado en el Cuzco. Me imagino que Monseñor Luis Vallejos entendió que esto era algo como satánico o algo así, no tenemos ni idea. El caso es que se emitió este decreto y durante varios años el niño compadrito tuvo que estar escondido de una familia a otra familia del Cuzco. Y esto fue así hasta que en 1982 Monseñor Luis Vallejos se estrelló con su coche en las angostas carreteras de la región del Cuzco. Cuentan además que en ese accidente el cristal delantero del carro le cortó la cabeza. Obvio, al día siguiente todos los que adoraban al Niño Santo Compadrito lo estaban celebrando y además diciendo que el Niño Santo Compadrito había castigado a Monseñor Luis Vallejos por haber puesto prohibición a su culto. El caso es que pocos meses después el Niño Santo Compadrito volvió a aparecer en este barrio popular del Cuzco y yo tuve la suerte de verlo. Tengo que decir que la gente que yo encontré allí era gente muy sencilla, gente de pueblo, de escasos recursos, que volcaban su fe en este niño, además de ir los domingos a misa, ¿vale? Volcaban la fe en este esqueleto y estaban convencidos de sus milagros. Y yo la reflexión que puedo hacer sobre aquello que viví en el Cuzco es que no es tan fácil hacer juicios de valor sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es positivo para la fe, lo que es negativo, en un siglo XXI además, donde lo que premia por encima de la religión ya es la espiritualidad. Y creo que cada uno tiene derecho a tener la suya. Yo no encontré nada malo en aquel niño compadrito, me pareció una historia muy curiosa, eso sí es una imagen muy macabra, pero allí no había ningún culto satánico ni absolutamente nada parecido. Eso sí, como todos los santos populares de barrios humildes, le puedes poner velas blancas para pedirle pues que te haga favores o le puedes poner velas negras para maldecir al que te está fastidiando la vida. Se le da una sacralidad a la maldición, pero no deja de ser curioso que todos en nuestra vida al final, de vez en cuando, también maldecimos. Y si además lo que se maldice es a alguien que es una persona tremendamente injusta, pues a lo mejor el niño compadrito es más sabio de lo que imaginamos y lo que aplica es justicia divina. Con esto quiero decirle, qué difícil es juzgar las creencias de los demás. No nos gusta que juzguen las nuestras, pero qué fácil juzgamos las creencias de los demás. Y yo lo que pienso es que cada uno que tenga la creencia
que quiera. Cada uno que crea en lo que le apetezca, siempre y cuando le dé un rumbo de luz y de sentido a su vida. Y si alguien le reza al esqueleto de un niño y con esto es feliz y no molesta a nadie, me parece algo maravilloso. Creo que la espiritualidad humana es mucho más compleja de lo que en principio imaginamos. De seguir una doctrina y una fe sin más y condenando cualquier cosa que sea distinta a la nuestra. Ese es el gran defecto de los seres humanos. Condenar y juzgar lo que no conocemos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. ¿Qué opináis sobre la historia que os he contado del niño compadrito? Ese esqueleto que nos mira desde hace más de un siglo, vestido como si fuera una especie de Cristo Rey que hace milagros a la gente popular del Cuzco. Recordar que estudiar esto, por ejemplo, señores, se llama antropología. Investigar las cosas que crean la cultura humana. Estemos de acuerdo con ella o no. Sabéis que hago viajes de autor. El año que viene, finales de abril, primeros de mayo del año 2025, haré un viaje de autor donde iré a España y Marruecos, durmiendo en un campamento de lujo en el desierto del Sáhara, en el mar de dunas del Chevi. Un viaje donde veremos las maravillas del Andaluz, como la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada. Pasearemos por ciudades imperiales como Fez o Marrakech, auténtica puerta al desierto, un viaje que evoca las leyendas de las mil y una noches. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este episodio de Noche de Misterio, Esteban Cruz Niño, y un abrazo enorme para todas las personas que sintonizan en este momento la señal en vivo de Caracol Radio, y también un abrazo enorme para todas las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que estamos publicando en el canal de YouTube de Caracol Radio. Mientras hacías tu introducción, Juanje, el niño compadrito, invito a los oyentes, si tienen la oportunidad de buscar en Google, las imágenes son impresionantes, y también la fe y la veneración que tiene gran parte de estos peregrinos en el Cusco hacia esta figura tan impresionante, Juanje. Sí, es que es una historia muy loca, ¿vale? Y la figura la ves y te caes de espalda, porque es muy impresionante ver al niño, el esqueleto del niño, al que le han puesto peluca, le han puesto una corona, le van cambiando las pelucas, las coronas, le van cambiando el atuendo que lleva, así en plan Cristo Rey. Ya te digo, esto fue prohibido y condenado por la Iglesia en los años 70. Pero yo en aquella casa humilde donde solo vi entrar gente humilde, no vi entrar ni un turista, solo yo, ni un extranjero, pues a mí no me pareció una cosa ni terrible ni satánica, sino simplemente, pues eso, que al compadrito le puedes pedir cosas buenas o le puedes pedir malas, pero malas no. Me puedes pedir que fastidie a alguien si te está fastidiando a ti, siempre y cuando la petición se ajusta, pero esto se hace en vudú, en santería cubana, que son también religiones, ¿eh? Exacto. Y esto lo hacíamos también antes en la antigüedad. De los textos más chistosos que hay de la antigua Roma son las maldiciones, por ejemplo, y se hacían en función de un dios para que te diera justicia divina. Luego todo esto lo quitó la Iglesia católica, pero esto es una realidad antropológica y sociológica que está aquí con nosotros. Exactamente, Juanje, y de diversas religiones, sin ir muy lejos, el pulsa de Nura de los judíos, el invocar al ángel de la destrucción para que se lleve a una persona siempre y cuando sea una causa justa.
Efectivamente, dando la vida a cambio por si si la causa es injusta y han levantado a los ángeles de la destrucción, son 20 hombres los que tienen que dar su vida por haberse equivocado y haber despertado a los ángeles de la destrucción. Pero bueno, los pulsas de Nura, que esto lo hemos contado en un podcast de maldiciones, otro día lo volveremos a contar, más importantes los hizo Joseph Dayan, que rabino, que es sacerdote judío. O sea, no lo hizo cualquiera. Así que esto es una historia que, bueno, pues es que es parte de nosotros y esa es la realidad. Pero el que sabe un montón de esto, porque es antropólogo, es historiador y además ahora tiene un canal de YouTube buenísimo que se llama Las Historias Paranormales de Cruz Escribiente, es nuestro amigo Esteban Cruz, que hacía mucho que no estaba aquí en Noche de Misterio. Esteban Cruz, amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola Juanje, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por darme esta oportunidad de estar nuevamente en Noche de Misterio. Realmente es un tema increíble. Quiero decirte que estoy trabajando en un nuevo libro sobre estos temas y viajé a México y conocí grandes lugares de estos santos populares que a veces hacen el bien, que a veces hacen el mal. Hay unos que pueden ser repulsivos y con unos rituales que yo presencié realmente absurdos y dementes, pero que realmente es una religión, es muy fuerte. Por ejemplo, después hablaremos de muchos acá, vamos a hablar de muchos, así que no se vayan porque esto va a estar increíble, pero por ejemplo, les digo una cosa, hay uno que es el Angelito Negro, es un demonio bebé, el bebé demonio de Pachuca, de la Catedral de la Santa Muerte del mercado de Sonorita. Allá hay un señor que se llama Oscar Pelcastre, el perro. Yo estuve con él hablando muchas veces y hablé en estos días. Y es un bebé demonio con cachos que les ponen sudadera Nike o le ponen camiseta de Barbie o le ponen diferente ropa y la gente va y hace un ritual que se llama el rayamiento. Un saludo a todos los de Pachuca. Se colocan al frente. Oscar le hace unas líneas que según él vienen de su corazón demoníaco, del Palacio de la Oscuridad, del Señor de la Oscuridad, le corta la espalda, se derrama sangre y la gente les deja allí cabezas de cerdo a los cuales las cosen y le meten en la boca el nombre de a quien quieren que ataque el Angelito Negro. Y Pelcastre, el obispo negro de Pachuca, me dijo en algún momento, aquí mandamos a quitar, aquí no hay cámaras en la entrada, porque aquí viene todo el que quiere, sea delincuente o sea gente buena, que hay mucha gente buena que va, pero aquí puede venir cualquiera al templo del Angelito Negro, donde hay una diabla además, una diabla a la cual le van a pedir favores sexuales. Como me dijo un señor allá, le tocó la cabeza a la diabla y dijo frente a mí, yo vengo aquí para estar con macho o hembra igual y me da poder. Y es una diabla roja, los 7 demonios del Averno del Palacio. Bueno, hay muchos más, hablaremos de otras cosas, ya no hablo tanto. Sí, pero oye, ya que te has metido en el tema de México, y a mí me hace mucha gracia ahora porque cuando hago las introducciones de estos podcasts en YouTube de Caracol, yo tengo aquí en casa, en mi despacho, tengo 2 figuras de Jesús Malverde. Voy a intentar explicar un poquito, pero es que Esteban Cruz ha estado en la capilla de Jesús Malverde en Culiacán, en Sinaloa. Entonces, le quiero preguntar, bueno, si a mí la gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo tú tienes un Malverde? Si eso es el patrón de los narcos y no sé qué. Digo, a ver, organización. Vamos a organizarnos un poquito. Este señor, entre la leyenda y la historia, porque no está comprobado ciertos datos históricos, pero todo parece indicar que sí que el señor existió. A finales del siglo XIX existió un señor que se llamaba Jesús Juárez Mazo. Jesús Juárez Mazo, que era de una familia tremendamente pobre, tremendamente humilde. Y este señor pues se metió a bandido, por eso le decían Jesús Malverde, porque se confundía con el verde de las cunetas de los caminos. Y ahí asaltaba a la gente rica del estado de Sinaloa. Y entonces, bueno, pues este señor se hizo muy famoso porque al parecer era una especie de Robin Hood, era un bandido bueno que a la gente pobre pues le ayudaba y le daba plata. Y esto fue así hasta que el gobernador de Sinaloa le pone precio a la cabeza de Jesús Malverde, harto ya de este señor y que porque había asaltado a algunas de las familias más ricas de Sinaloa y además sabía que tenía fama de bueno y que la gente lo quería, le pone precio a su cabeza. En un tiroteo con agentes gubernamentales recibe un tiro en la barriga y como sabe que va a fallecer porque se le cangrena,
el tipo le dice a la gente de su banda, oye, entregarme al gobernador y con la plata, pues si queréis os vais de parranda y le dais también algo a los pobres. El gobernador, cuando se enteró de esto, que lo habían engañado, se enfadó tanto que lo mandó colgar por los pies y allí se pudrió el cadáver hasta que cayó al suelo y la gente, como lo quería tanto, lo fueron enterrando tirándole piedras. Esto fue así hasta que la ciudad creció y esos restos se llevaron a lo que es la actual capilla de Jesús Malverde, que era un santo popular de Sinaloa. Ojo con esto. Y la gente iba a pedirle plata siempre, Jesucito Malverde, dame plata, tiene sus oraciones y entonces tienes que pedirle y cuando te hace los favores, pues le pones plata. Y yo, como soy una persona tremendamente supersticiosa y me encanta la historia de Jesús Malverde, pues no tengo uno, tengo dos. Tengo el que tenía antes, que lo fabriqué yo aquí en Colombia. Yo me traje uno de México hace muchos años. Y el señor Esteban Cruz Niño fue tan amable que junto con una periodista que había venido a uno de mis viajes de autor, una periodista que vive allí en Sinaloa, se fue hasta la capilla de Jesús Malverde. Ojo, que se hizo famoso entre los narcos porque empezó a ir hasta allí un señor que se llamaba Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Es el que pone de moda el culto a Malverde entre toda la cultura narco. Pero Esteban Cruz, tú que has estado allí en la capilla de Jesús Malverde junto con nuestra amiga Sibeli, que es periodista, ¿cómo es ir hasta la capilla de Jesús Malverde? Bueno, Juanje, Sinaloa es un estado muy próspero con una tradición muy grande en agricultura y allí hay un montón de empresas y Sinaloa es un lugar muy cálido, está muy cerca, al norte, a la frontera con los Estados Unidos y durante los años 70 hay varios mitos, varias leyendas de cómo llegó allí el tránsito de los narcóticos, de las sustancias hacia el norte. Y entonces resulta que dicen que en algún momento el mismo gobierno de los Estados Unidos propuso que se sembrara allí amapola para llevar en la Segunda Guerra Mundial a los soldados morfina. Cuando se quedaban heridos les inyectaban morfina. Los norteamericanos tenían que tener allí sus plantas, no las podían cultivar y entonces estimularon la creación de plantaciones. Fueron los norteamericanos, según ellos, la creación de plantaciones de amapola, que fue lo primero que se sembró allí. Después ahí se sembraron también otras cosas y después se formaron las estructuras criminales de crimen organizado que hoy conocemos como el Cartel de Sinaloa o otras más. Ahí tienen ustedes figuras famosas como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que era toda la familia Fuentes. O también tenemos al mismo Chapo Guzmán o al Mayo Zambada, que son las grandes cabezas en su momento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto ya existía, como bien contó Juan Jesús, era un bandolero, un Robin Hood, alguien que robaba a los ricos para darle a los pobres, que es capturado y entregado por su mejor amigo. A Jesús Malverde lo entrega a su mejor amigo. Se le llama Malverde según la gente porque se escondía en unas plantaciones que habían de plátano. Entonces le decían el Malverde, el que se esconde entre lo verde, entre el plátano. Y entonces lo que hacen es que lo cuelgan, dejan que se pudra efectivamente, caen los huesos y lo primero que sucede es que la gente le lleva piedras y empieza a llevarle piedras y crea una tumba. Después aparece un señor que se llama Egidio González, que es muy importante. ¿Qué es lo que hace Egidio? Egidio se da cuenta que eso tiene ahí una montaña y él dice que él no era un creyente, él iba caminando por allí y una señora llamada Amada, se llama así Amadita, le dice a él que tranquilo, que a él lo va a proteger un alma, porque Malverde no es un santo para muchos, sino un ánima bendita. Entonces que lo va a proteger el ánima de Malverde. El señor no entiende, no es creyente, es un señor que trabajaba llevando ropa, llevando objetos de un lugar al otro, y él un día se va a las montañas de Sinaloa a llevar un recado, llevar unos objetos, y cuando llega lo van a asaltar, lo van casi a matar, y él dice que Malverde lo salva, y entonces que queda herido en el piso, dice Malverde ayúdame, y él dice que Malverde milagrosamente lo salva, que él queda herido pero sobrevive, y que entonces tiene que construir una capilla, y Egidio va y le empieza a construir la capilla de Malverde. Antes de eso ya hay un montón de cosas sobrenaturales, Juan, que por ejemplo se dice que donde estaba la tumba original, se construyó ahí el palacio, la gobernación
de Culiacán, de todo el estado de Sinaloa. Se dice, por ejemplo, que cuando empezaron a construirla trajeron unos taladros gigantes en los años 60, una maquinaria, y que cada vez que iban a construir, los taladros se dañaban. Entonces llevaban un taladro y empezaban ahí con la broca a romper para colocar las bases del nuevo palacio del Estado federal, del gobierno federal, y se rompía. Y entonces decían, Dios mío, esto es muy extraño. Y era porque según la gente allá no le pedían permiso a Malverde para construir el lugar, porque el palacio hoy, la gobernación del estado de Sinaloa, está construida en donde estaba la tumba original de Malverde. Entonces volvieron otra vvez, Juan, que esto es muy loco, volvieron a traer otra maquinaria y trajeron la maquinaria y empezaron a construir y se fundió el motor de la máquina. Entonces la leyenda dice que el ingeniero se paró encima, dice la gente, y dijo, ya no más Malverde, no vas a poder conmigo, vamos a traer una máquina alemana, la mejor máquina de toda la historia, importar la mejor máquina. Y cuando prendieron la máquina, no solo se dañó el motor, sino que al ingeniero le dio un infarto y cayó en el piso. Entonces la gente dice que a partir de entonces se mostró el verdadero poder de Malverde. Eso es lo que me contaban allá. Se construyó la capilla era muy humilde, y con el tiempo fueron las personas dando dinero para que se construya. Entonces la gente pedía favores y Malverde les hacía el favor y ellos le cambiaban el favor, porque a las ánimas hay que pagarles. Si no le pagas, las ánimas no te hacen. Entonces ellos decían, listo Malverde, tú me vas a ayudar a irme de migrante a Estados Unidos sin que me cojan en el camino, y yo vuelvo en unos años y te ayudo y te doy un ladrillo, te doy algo. Y desde entonces, desde los años 60, cada vez que un emigrante pasa la frontera, gracias a Malverde, regresa y le coloca el primer dólar en las paredes. Y entonces la capilla de Malverde hoy en día es fabulosa, porque es el único lugar del mundo que yo he visto en que no hay papel tapiz, en que no hay pinturas como en las capillas europeas, en los centros de peregrinación, ni en el Islam, que hay estucos hermosos, sino lo que hay es que las paredes están forradas de dinero, de plata. Las paredes son forradas de dólares, billetes de dólares pegados en todas las paredes. Esa historia me parece buenísima y quiero que me la sigas contando, y cómo fue el ritual del Malverde incluso que tengo, que tú lo viste, porque el mío está rezado. Sí, yo tengo dos Malverdes en casa, y además yo cuando voy a cerrar negocios o algo, yo les hablo y les hago mi vaina y le pongo su plata. Y su plata se tiene que quedar ahí además eternamente. Soy una persona supersticiosa, no lo puedo evitar. Soy así, bueno, no es que no lo pueda evitar, que no quiero evitarlo. Me parece maravilloso el pensamiento mágico, es el mío, no me meto con nadie y nada más. Esteban Cruz nos estaba narrando cómo fue su visita a la capilla de Jesús Malverde, allí en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán. Yo no conocía todos esos datos que me ha dado Esteban Cruz, me has dejado loco con lo de la construcción del edificio de la gobernación de Sinaloa, que hasta el ingeniero se murió por meterse con Malverde. Y lo impresionante que es llegar a una capilla que lo que está es forrada de dinero. Pero ¿quién acude hasta la capilla? Me imagino que todo tipo de gente de Sinaloa de toda la vida que le tienen fe, narcos por supuesto, no vamos a decir que no, pero todo tipo. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es estar allí? ¿Tú como extranjero te sentiste inseguro o no? ¿Todo normal y bien? No, dicen que es el lugar más seguro de todo Sinaloa. O sea, el lugar es un lugar sagrado para la gente. Ahí nunca ha habido un ataque a nadie, nunca ha habido heridos. O sea, es un lugar religioso. Es como el Vaticano, es como un Vaticano chiquito. O sea, es tierra sagrada. Adentro de la capilla lo que hay es la tumba de Malverde. Tú entras y está la tumba y están los huesos de Malverde. Lo que hay también es un pozos de agua, que es agua de Malverde, agua sagrada, que la gente coloca sus objetos. Va de todo, desde campesinos que vienen desde pueblos, emigrantes de todas partes, porque por ahí pasaba un tren que le llamaban La Bestia, que es un tren en donde subían muchos emigrantes. Ellos les contaban que Malverde hacía milagros, se bajaban ahí, o se bajan ahí porque ahora cogen otro tren, ya no usan ese de La Bestia y La Bestia está más controlado, se bajaban ahí y llevaban también billetes de sus países. Entonces en las paredes no solo hay dólares ahora, sino hay córdobas de Nicaragua,
hay colones de Costa Rica, mucho dinero haitiano, porque los haitianos están migrando masivamente, mucho dinero venezolano y colombiano, billetes de 2.000 pesos, no sé por qué 2.000 pesos colombianos azules, muchísimos. Siempre es el de más baja denominación el que se pone. Y en los billetes la gente deja un mensaje, generalmente el nombre y que por favor ayude. También va gente del transporte, pero lo que también dice la gente es que, miren, la capilla está abierta 24 horas, es lo que les quería contar. Es una capilla 24 horas, por la noche hay un señor, un velador, le llaman en México, nosotros le decimos un guarda de seguridad, un vigilante que recibe a las personas. En las noches es que iban los grandes capos, eso es lo que nos contaban. Entonces de día va la gente del común y de noche a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, llegaban las camionetas y ahí se bajaba el Señor de los Cielos, entraba, daba su rezo. Se dice que el Chapo Guzmán fue también alguna vez y le pidió el favor a Malverde que le diera el control del tráfico de Tijuana y de Ciudad Juárez, y que él se lo pidió y se arrodilló frente a Malverde. Eso dice la gente. También van actores y actrices. Ha ido Verónica Castro, ha ido hace poco, por ejemplo, se hizo una novela acerca de la vida de Malverde, la protagonizó Pedrito Fernández, un gran cantante mexicano, y Pedrito aterrizó allá, se bajó en un avión, fue, rezó frente a Malverde, salió y dijo, me dio permiso y ahora sí hago la novela. Eso fue público. Y no solo eso, antes habían contratado a otro actor, que creo que, no estoy mal, se llama Fernando Colunga, y Fernando Colunga iba a ser de Malverde. Y entonces, de un momento a otro, él dijo, no puedo, y no dio más explicaciones y no volvió a decir nada. Se dice que fue porque no le pidió permiso a Malverde. Y hay en prensa un montón de artículos que dice que lo amenazaron, que fue amenazado por estructuras. Él dijo después que no, pero ahí están los archivos de prensa por no pedirle permiso a Malverde. Oye, qué loco. A ver, para que la gente entienda, la figura de Malverde es la de un señor moreno con bigote que tiene un traje, digamos, una camisa típica mexicana con un pantalón negro y en las manos suele llevar fajos de billetes. Lleva un corbatín de color rojo. Creo que como no se sabía muy bien cuál era la imagen de Malverde, pusieron una imagen que es parecida a la de un cantante mexicano que era Jorge Negrete o algo así. Era Infante. Perdón, Sí, me equivoqué. era Pedro Infante, y también es una mezcla entre Pedro Infante y un político de un estado que se llama Durango. Ese señor era un político muy querido, entonces tenemos hasta el nombre, aquí no lo tengo, pero existe la persona, el que lo creó existe. Y él dice, dijo en su momento, yo cogí a Pedro Infante y cogí a este señor que era un político del estado de Durango muy querido y los fusioné y los senté en su tronito. Lo senté en un trono, porque Malverde está sentado en un trono, y en sus pies está el oro, exacto. En sus pies siempre carga el oro, y en sus pies tiene también hojas de plantas, también tiene, por ejemplo, billetes, también a veces le colocan su botellita, porque Malverde pide, porque las ánimas piden tomar, entonces le dan su trago, su tequila, y le dan también tabaco, ¿no? Me parece una historia buenísima. Y entonces tú cuando estuviste allí durante el día, ¿qué viste? Gente normal, ¿no? Que iba allá a rezar a Malverde y Claro, ya. gente querida, gente amable, gente buena, gente trabajadora, gente que está pidiendo por la salud, por una casita, gente que está pidiendo que por favor le cuiden el ganado, gente humilde, es un santo de todos. O sea, ellos dicen, "No, esto no es el santo de los narcos, este es el santo del pueblo". Y en eso tienen razón, porque los que van allí son el pueblo. Pero las historias son asombrosas, Juan, que yo recogí dos, una de ellas, por ejemplo, sí, de una señora que trafica, que me cuenta cómo ella cuando va a pasar por la frontera, la paran en la frontera. Esto va a estar en mi nuevo libro que sale el otro año. Ella va a pasar por la frontera y entonces ella dice que los guardias fronterizos norteamericanos, ella es nacional norteamericana, ella es ciudadana americana que servía de traficante. Entonces cuando pasó allá, la pararon. Y entonces ella tenía todo escondido y ella dijo, aquí me agarraron, y ella dice que de repente detrás de los policías norteamericanos, que ella me dijo muy bien que uno era asiático, de origen asiático, y otra era de origen, y otro es de origen afro, un asiático de un afro, dijo, le vamos a revisar. Ella dice que de repente detrás de ellos salió un tipo con bigote, con camisa blanca, y dijo en español, a ella no, dejen pasar la señora.
y los policías le hicieron caso y le dijeron, señora, siga. Ella pasó a Phoenix, pasó a una ciudad, entregó la mercancía ilegal, la entregó y después llegó a la casa y empezó y le contó a una amiga y la amiga le dijo, cuéntame cómo era. Ella dijo, sí, tenía bigote, no tenía uniforme, es muy raro, tenía una camisa blanca y además era muy guapo y hablaba en español. Y entonces ella le dijo, era como este y le mostró una imagen en internet, en Facebook, de Malverde. Y ella dice que quedó fría porque dijo, era Malverde. Ella dice, Malverde me ayudó a pasar. Qué fuerte, chaval. Qué historia tan heavy. Hoy, bueno, vamos a ver, Malverde, que mucha gente que me pregunta, no sé cuánta gente me escribe todos los meses para intentar comprarme estatuillas de Malverde, pero ya no las fabrico, ya no vendo merchandising ni absolutamente nada de eso. Pero mucha gente me pregunta, yo tengo un caso, por ejemplo, una señora le vendió un Malverde a Londres, le mandé un Malverde a Londres y luego me escribió diciéndome y me llamó diciéndome, oye Juanje, muchas gracias porque estaba fatal económicamente y gracias a Malverde pues las cosas me han empezado a ir bien. Y lo que hace es que yo le dije, digo, mira, cada vez que le hagas una promesa de que te haga un negocio, si te lo hace, tienes que meterle debajo de los pies la plata. Nunca se la puedes quitar hasta el día que te vayas tú a la otra tumba, porque si le quitas la plata se enfada y te la devuelve y te fastidia. Y además sí que hablarle así en plan un poco feo, de hablarle así como de, oye, tú no sé qué tacatá, que te doy la plata, que yo te pago y tal. Y esto. Y esta señora de origen colombiano, que vivía en Londres, pues me hizo mucha gracia que me llamó. Yo en mi superstición, que es mía, no de nadie, pues tengo que decir que sí, que yo hace muchos años estaba fastidiado económicamente, muy fastidiado, y dije, pues si a la gente en México le funciona y me sabía la historia, pues ¿por qué a mí no? Y me compré uno que luego hice que me lo mejorasen aquí en Colombia, y luego el señor Esteban Cruz que me trajo otro que ahora después nos va a contar cómo es que lo rezan y tal. Pero Alejandro Bernal quería preguntar algo. Sí, Juanje, es que hay una investigación muy interesante que hace unos años publicó un periodista estadounidense de origen latino, Sam Quiñones, quien establece que Jesús Malverde, o la figura y el personaje que se ha creado alrededor de este santo popular, sería en realidad un maleante, un Robin Hood de Sinaloa, Heraclio Bernal, que fue muy famoso después de la Revolución Mexicana, es decir, hacia finales de la década del 10 del siglo pasado, un hombre quien, a pesar de realizar ciertos hurtos, siempre era muy generoso con la gente más humilde, y que fue muy famoso en Sinaloa por ser un hombre quien se opuso y que fue perseguido por el gobernador de aquel entonces de ese estado, y que se convirtió en un auténtico mito para las personas de esta región de México, Juanje. Y además primo tuyo, que tenía tu apellido, se llamaba sí, Bernal. No hay parentesco, por si acaso. Y esa es la época en que surgen estos bandidos, que también los hay en Colombia y que también se volvió medio santos. Efraín González, en Brasil hay uno que se llama Lampiao. Pero te quiero contar una historia, Juan Jesús, que cuando estuve allá me pareció increíble. Empezaron a decirme que las personas decían que el Chapo en sus escapes había logrado escapar porque tenía los favores de Malverde. O sea, cuando el Chapo escapaba, cuando hizo el túnel, cuando escapó antes, porque él fue capturado también en Guatemala, por el que fue después presidente de Guatemala, por Otto, por el presidente de Guatemala, él lo capturó y por eso ganó esa fama de ser un hombre incorruptible. Ahora está preso por corrupción. Pero bueno, lo que va a suceder es que cuando capturaron ahorita al Chapo y lo llevaron a juzgarlo, nada más y nada menos que en Brooklyn, en Estados Unidos se le juzgó al Chapo. Cuando estaban ahí en pleno juicio, y lo pueden buscar, es la historia más asombrosa que yo encontré de esto, porque lo que sucede es que en pleno juicio apareció en la sala, nada más y nada menos que en la sala donde estaba el juez, donde estaban los fiscales, en uno de los lugares más custodiados en su momento, porque tenían gente del FBI, policías, alguaciles, que estaban cuidando, agentes de la CIA. Justo cuando estaban en el juicio, apareció una figura de Malverde. Apareció un Malverde. No sí. Te puedo creer. En pleno juicio apareció un Malverde. Cuando le preguntaron al abogado del Chapo Guzmán, ¿quién lo trajo? ¿Usted lo trajo? ¿Hay registro de quién lo trajo? El abogado se quedó mirando y dijo, no lo sé, él llegó solo y se apareció. Eso dijo el abogado del Chapo Guzmán. Wow. Y hasta el día de hoy,
Algunos piensan que era alguien del aseo mexicano, algún de origen mexicano, que pues tenía alguna simpatía, habría introducido sin que nadie se diera cuenta, ni los militares, ni el FBI, ni la CIA. Es que infiltraron a la CIA y al FBI para poner un Malverde en la mitad del juicio del Chapo Guzmán. Y también dicen que el Chapo en algún momento se llevó una camisa blanca para parecerse a Malverde, ¿no? O sea, hay un montón de historias del juicio y de la aparición del Malverde. Oye, qué cosa tan loca. Oye, ¿cómo es que llegues allí? Pero tú conseguiste que me rezaran un Malverde. ¿Cómo es el rezo? Me imagino que el rezo es un secreto, ¿no? El señor que está allí en la capilla lo reza, le echará aguardiente, alguna cosa tal, y lo entrega, ¿no? Así rezado ya y todo. Pues realmente en el mundo del Malverde no hay tantos secretos, o sea, porque es un culto abierto, ¿no? Entonces, como es un culto abierto, no es un culto oscuro, es un culto luminoso. La gente de Culiacán quiere mucho a Malverde, en las fiestas de Malverde se baila, se lleva música de banda, los mexicanos que me escuchan lo saben, no sé, se bautizan carros, automóviles, ¿no? Llevan los automóviles y los bautizan. Egidio González fue el que lo creó y ahora está su hijo, Julio González, con el cual estuve mucho tiempo ahí hablando, y lo que hacen ellos es hacer una especie de bautizo. Entonces hay unas piletas con agua sagrada, agua de Malverde, es más, se habla del culto malverdiano, y toman eso y es como bautizando los objetos. Debajo sí se colocan un trozo de dólar, un dólar partido en dos, se colocan ciertas semillas de trigo para la prosperidad, por ejemplo, y se vende una gran cantidad de cosas, pero sí hay una presencia pues de lo que llaman los mexicanos la narcocultura. Entonces ahí, por ejemplo, tú puedes comprar el Malverde, pero también te puedes comprar una cadena, unos arcillos o unos anillos con la figura de Malverde, pero también hay la figura del Chapo, ¿no? Vestido como si fuera un santo, pero con un chaleco antibalas y con un casco militar, ¿no? Así listo para la acción, con el arma en la mano. O también puedes comprar una cadena con un dije, con un colgante de una AK-47, ¿no? Junto con una herradura y un ojo sagrado de Dios, ¿no? Y también te venden, por ejemplo, algo que es muy popular, que es la narcolotería. Entonces tú compras la narcolotería y es una lotería en la que sale el rostro del Chapo, de Carrillo Fuentes, de los principales narcos de México para jugarlo, ¿no? Para jugarlo. Y lo venden ahí afuera como una especie de souvenir de narcocultura, que es algo muy interesante. Pero Juanje, algo que también me parece interesante son los exvotos, que son imágenes que se ponen y dibujos, algunos dibujos que la gente pone que cuentan la historia de los milagros, entonces, ¿qué hace Malverde? Entonces hay unos dibujos, unos muy populares, en los que la gente muestra cómo, por ejemplo, pasó la frontera con un pollero, nosotros le llamamos coyote, ellos le dicen pollero, es el traficante humano, el que coge los inmigrantes, cobra, los hace cruzar el río o los esconde y después los deja ya en Estados Unidos. Y entonces muestran como hay uno muy popular, famoso, que incluso circula por internet, que estaba allá, que es alguien que dice, el pollero se volvió loco y empezó a apuñalarme y de pronto apareció Malverde y salió corriendo. O por ejemplo hay unas historias incluso que mezclan hasta la magia, la brujería, lo ovni, el fenómeno ovni con Malverde. Hay por ahí unos exvotos que dice, gracias Malverde porque cuando estaba en el campo llegó un aparato y se ven esos alienígenas y me salvaste del encuentro alien. Se los voy a pasar. Muchos dicen que esos exvotos en donde salen alienígenas, ovnis y Malverde, pues son de la cultura mágica, es casi una broma, pero muchos lo creen. Para mí es una broma, construidos como una especie de broma. Y se encuentran en internet como una especie de caricatura, sería más bien, yo no creo que sean de alguien que lo haya visto, pero otros dicen que sí, que hay gente que vio una luz y dice me salvé y Malverde me salvó de la invasión de los grises. No, es que, a ver, son cultos donde hay unas mezclas tan tremendamente enormes que, bueno, dice, ¿hasta dónde llega la realidad? ¿Hasta dónde la leyenda? ¿Qué pasó de cierto? ¿Qué no pasó de cierto? Y eso me parece tremendamente loco, ¿no? Y lo que sí me parece muy bonito es cómo surgen estos cultos populares, como el que yo viví con el compadrito en el Cuzco, como el que Esteban Cruz ha podido vivir, por ejemplo, en la capilla de Jesús Malverde en Culiacán, Sinaloa, que yo le tengo mucha fe a mi Malverde. Y bueno, y es que el terreno de la creencia humana es magnífico. Y entonces tenemos estos, digamos, que serían
serían como cultos herejes, y luego tenemos de repente figuras que llegan a hacerse populares, primero populares, y que luego en cambio la iglesia si dice, pues hay una serie de milagros comprobados y tal, y este señor ya no es un santo popular, sino que es un santo. Ojo, que esto no significa que el compadrito Valverde no hagan milagros, simplemente son milagros que se han sucedido y no los investiga la iglesia. Lo que pasa que es que hay ahora mismo una cosa que está súper, hiper, mega de moda, que es un señor que ya es beato y que parece que van a hacer santo, que es Carlo Acutis, que le llaman muchos el santo de internet. Y como Alejandro Bernal tiene un vídeo por allá que del Mandrágora Misterios en tu canal de YouTube, y Esteban Cruz también en los audios de Cruz Escribiente, contarme, Alejandro Bernal, cuéntame un poco la historia de este Carlo Acutis, porque estáis todos como locos con esta historia. Juanje, como muy bien lo señalabas, el gran patrono de Internet, así se le denomina desde hace algunos años, un chico que nació en mayo de 1991 en Londres, en el Reino Unido, que se trasladó muy joven para Italia y que desde su infancia presentaba un comportamiento muy disímil al de niños de su misma edad. Juanje, este chico ahorraba el dinero de su mesada, el dinero que le daban sus padres para la escuela, y lo invertía en donárselo a la gente más pobre, a los ancianos. El chico no jugaba videojuegos ni jugaba fútbol, se iba a comedores comunitarios a servirle a las personas, o sea, desde muy temprana edad. Es decir, este chico tenía una clara vocación espiritual muy fuerte, una vocación muy hacia la generosidad de los demás, hacia que todos se sintieran bastante bien. Cuando fue creciendo se fue interesando por la programación, por las tecnologías, y decidió crear una página web que hasta el día de hoy se puede visitar y es muy famosa, donde consignó más de 136 milagros eucarísticos, un website que se hizo muy popular y que literalmente difundió algunos de los milagros más comprobados en los 5 continentes en una página web creada por él, programada por él y difundida, que se hizo muy famosa. Para ese entonces Carlo Acutis ya había comenzado a tener cierta notoriedad en Italia, precisamente por ser un chico muy generoso que trabajaba en este caso con los ancianos, con los menos favorecidos en comedores comunitarios, hasta que en el año 2006, Juanje, Esteban y oyentes, se le diagnosticó leucemia tipo M3 precisamente. Y ocurrieron una serie de sucesos bastante particulares. Se comenta que cuando Carlo, que en ese entonces era un chico de tan solo 15 años, o sea, estamos hablando de un adolescente, dice la madre de él que cuando él le dieron este diagnóstico, él le dijo a su madre, de aquí no salgo, pero tienes que estar tranquila. O sea, imagínense tener esa tranquilidad, un joven que está comenzando a vivir, hablarle de esa manera a su madre, tenía una firme convicción espiritual. Finalmente, ese chico falleció el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, en Italia. Y lo más loco de esta historia, Juanje, es que el 23 de enero de 2019 la iglesia decidió exhumar el cuerpo de Carlo Acutis tras ese tiempo. Y lo más loco de todo esto es que oficialmente el 1 de octubre de 2020, cuando se abrió su tumba para exponerlo ante los fieles, el cuerpo de Carlo Acutis estaba íntegro, incorrupto. Un chico quien había fallecido en 2006, imagínense, casi 14 años después se exhuma su cuerpo y este estaba absolutamente incorrupto. Cuando los veedores de la iglesia se dieron cuenta de esta naturaleza tan anómala de este cuerpo, decidieron comenzar a investigar una serie de milagros, una serie de sucesos bastante inexplicables que estaban relacionados, en este caso, con personas que habían puesto su fe en la memoria de Carlo Acutis. Y uno de los milagros por los cuales este chico fue nombrado beato el 10 de octubre del año 2020 fue un suceso, Juanje, que ocurrió en Brasil, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en Mato Grosso del Sur, en nuestro vecino país. Resulta que había un niño que tenía una enfermedad congénita de páncreas anular, una enfermedad bastante compleja, y de acuerdo a la investigación eclesiástica,
católica, este niño se curó milagrosamente luego de encomendarse a la memoria de Carlo Acutis, un chico cuya fama en ese momento ya había trascendido las fronteras de Italia y ya se había hecho una figura importante. La iglesia por este milagro lo convirtió en beato, reitero, el 10 de octubre de 2020, pero el milagro que fue investigado, Juanje, porque tiene que ver con la curación milagrosa de una mujer que se llama Valeria Valverde, una chica costarricense de 21 años, quien sufrió un grave accidente. Precisamente esta chica estaba realizando una peregrinación hacia unas ciudades en Europa, tuvo un accidente en donde tuvo que ser sometida a una craniotomía de urgencia, le tuvieron que extraer una parte del hueso occipital del cráneo. O sea, esta mujer realmente tuvo una intervención bastante compleja. Esta chica literalmente tenía un pronóstico reservado y de acuerdo a la madre de Valeria, de esta joven costarricense, tanto ella como su familia se encomendaron a Carlo Acutis para lograr una recuperación de esta joven de 21 años, una chica de una edad bastante juvenil en este caso. Y resulta, Juanje, que después de encomendarse a Carlo Acutis, de acuerdo a la madre de Valeria Valverde, esta chica de manera milagrosa e inexplicable comenzó a recuperarse, comenzó a mostrar síntomas que de hecho los médicos no podían explicar, cómo una mujer con esta condición, este accidente por el cual tuvo que ser sometida a una craniotomía, tenía estos síntomas de recuperación realmente asombrosos. En menos de un mes fue trasladada a una sala de recuperación, Juanje, y de hecho, de acuerdo a esto, tal y como lo comentan las personas que han investigado este caso, Valeria y su madre, ya Valeria recuperada meses después de esta craniotomía, tuvo que irse a la ciudad de Asís en peregrinación a darle gracias a la memoria de Carlo Acutis. Juanje, algo realmente impresionante y que ha hecho que este chico esté muy cerca a ser canonizado. No, esta historia es muy loca y es algo que está súper de moda. Luego, después de la pausa, le voy a pedir su opinión a Esteban Cruz. Es beato, todo indica que lo van a hacer ya santo. Sí. Y ahora mismo está súper de moda, pero vamos a dar muchos más datos en un segundito. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Alejandro Bernal sobre la figura de Carlo Acutis, el que tiene toda la pinta que va a ser el nuevo gran santo de la Iglesia Católica. Una historia en principio muy curiosa, porque ni siquiera los padres de Carlo Acutis parece ser que eran muy beatos ni nada de esto, pero es un niño que le impacta el mensaje de Cristo y que nos deja frases como esta que tengo aquí delante, que dice: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y él decía que para no morir como una fotocopia y como alguien sin alma, teníamos que seguir la palabra de Cristo. Y Esteban Cruz, tú también, tu canal de YouTube, Los Audios de Cruz Escribiente, has tratado el tema de Carlo Acutis, ¿verdad? Sí, Juanje, y dentro de poco también en mi otro canal, en Historias Paranormales con Esteban Cruz, vamos a entrevistar a una de las personas que ha tenido contacto con las reliquias de Carlo Acutis. Eso lo hablaremos después, pero les quería contar lo siguiente. Resulta que Carlo Acutis es un personaje que se ha vuelto muy popular. El Vaticano ya dijo que está listo para canonizarlo. No se ha hecho la ceremonia, ya está listo, ya las investigaciones, ha sido una investigación express como la del Papa Juan Pablo II, que se vuelve santo. Pero lo que me parece interesante es lo siguiente, Juan. Carlo Acutis, el futuro San Carlo Acutis, es el santo de la contemporaneidad, a diferencia de San Francisco de Asís, a diferencia del mismísimo San Gregorio, de todos los santos famosos, de San Isidro, tan famoso en España, por ejemplo, en Madrid. A diferencia, este no vivió hace 2 siglos, es que este no vivió, es el santo que vivió con nosotros. O sea, es un muchacho que se murió hasta hace muy poco. Tenemos videos, bueno, también hay videos del Padre Pío, pero tenemos videos de él, tenemos fotos de él. Era un santo que jugaba PlayStation. O sea, nunca habíamos tenido algo así.
Para el misterio también va a ser impresionante, porque los milagros también se están dando en Europa, donde ya la fe en la religión y en los poderes sobrenaturales había bajado, y está creando un furor en Italia. O sea, en Italia las procesiones del santo que viene, que es Carlo Acutis, son increíbles. Le llaman el influencer de Dios, así le dicen. Le llaman, busquen influencer de Dios en internet y le sale Carlo Acutis. La imagen que se ha puesto en Monza, Italia, en una de las iglesias más importantes, muestra a un muchacho vestido con ropa que dice Nike en un pedestal, la imagen, la estatua, con un celular en la mano y con un computador en la otra. Y eso está en la mitad de una iglesia del Renacimiento. Esto está cambiando el mundo. La Iglesia Católica va a tener un santo que tiene un iPhone en la mano y tiene el símbolo del iPhone. Entonces es una cosa realmente impresionante, Juan. Pero es que eso que tú has dicho yo creo que resume lo que es el boom por la historia de este chico, ¿vale? O sea, el hecho de que ha pasado de ser santo popular a canónico en un tiempo récord, yo creo que por toda la cantidad de gente que le sigue, es como una especie de devoción que no para, y yo creo que ha mezclado un par de cosas. El alma angelical de un niño siempre es puro, bueno y bondadoso, y que sea alguien como el que te puedes cruzar por la esquina de casa, con un computador, con un iPhone, y que sea alguien que ha vivido el siglo XXI y la modernidad. Y creo que la Iglesia sí está necesitada de ese tipo de cosas, ¿no? Porque es lo que tú has dicho, siempre que pensamos en santos pensamos en alguien en la Edad Media metido en una celda de un convento allí rezando, se ha leído 30 veces la Biblia, y no, pues este niño sí rezaba el rosario muy a menudo, estaba volcadísimo en la fe de Cristo, él decía que la Eucaristía era algo así como la autopista para llegar hasta el cielo, comulgaba absolutamente todos los domingos, detalles como decía Alejandro Bernal, ¿no? El guardarse, el no gastarse el dinero que le daban los padres para ir al colegio y dárselo a los pobres y tal, y ha tenido un impacto que yo creo que ni la misma Iglesia Católica se lo esperaba, y para ellos viene muy bien por modernizar. ¿Qué opináis, chicos? Yo pienso, Juanje, que en ese sentido Carlo Acutis cumple con la labor de ser una figura contemporánea con la cual se pueden sentir identificadas las nuevas generaciones. Es decir, una cosa es, como ustedes muy bien lo señalaban, ese arquetipo de santo del medievo o de hace algunos siglos con esas ropas antiguas, a ver a un chico, como los pueden ser cualquier joven que nos esté escuchando en ese momento, un hijo de usted, querido oyente, que en este momento me está escuchando, con un celular, con un computador, un chico que jugaba videojuegos, que de hecho se hizo famoso por promover la palabra de Dios a través de una página web que él mismo creó. Oye, por cierto, ¿cómo se llama la página? ¿Recuerdas o no? Sí, creo que es Miracolo, algo en italiano, si algo luego te la paso para que la dejemos ahí también en la descripción del podcast, Juanje, en las redes, porque es muy interesante. Pero imagínense, 136 milagros eucarísticos, y como tú muy bien lo señalabas, Juanje, con unas frases bastante profundas para un adolescente de 15 años, porque es que no olvidemos que era un chico bastante joven. Carlo Acutis solía decir: la tristeza es mirarte a ti mismo, la felicidad es mirar a Dios. Me parece una frase bastante profunda para un adolescente, y básicamente, Juanje, como muy bien lo señalaba Esteban, el 1 de julio de este año, o sea, hace unos meses, el Papa Francisco presidió un consistorio en donde literalmente dejó a puertas de la canonización a Carlo Acutis y a otros 15 santos que vendrían haciendo parte de la Iglesia Católica. Sí, tiene toda la pinta que lo van a hacer santo. Y luego, no sé, pues es que ya en torno al chico ya todo se ha convertido en leyenda, ¿eh? Porque fíjate, por ejemplo, que también estuve leyendo una enfermera que estaba en el hospital allí en Italia cuando él estaba, y que el niño le decía, no, ¿te duele? No te duele, no, estoy bien, y no despierta a mi madre, déjala que descanse, yo estoy bien y ya miré con Dios y tal. Y ya todo en torno a él ya se ha convertido en leyenda, porque es un fervor popular que ha levantado. Fíjate que estamos hablando de él y no de los otros 14 santos que no sabemos quién son los que van a nombrar. O sea, lo ha conseguido, o sea, está más claro que el agua. Esteban Cruz. Sí, Juanje, y hay unas cosas aún más sorprendentes, porque los milagros de Carlo Acutis son milagros del siglo XXI, entonces suceden por internet.
Hace poco se publicó una historia por un periodista que se llama Carlos Zapata en un portal que se llama Desde la Fe y cuenta algo que es asombroso y que viene de Instagram. Un matrimonio de mexicanos que tiene 5 hijos, el señor le da cáncer de pulmón, siente un dolor muy fuerte, prácticamente lo desahucian, van hasta la tumba de Carlo Acutis, se toman fotos allí y las suben a Instagram. Dice la historia que cuando regresaron a México, el niño pequeño le dijo, papá, yo estoy hablando con alguien que llega aquí a la casa y me habla con acento de otro país y me dice que tú no te vas a morir. El niño de 5 años, pueden buscar por ahí la noticia. Y entonces le dice, el niño sale y le dice a los papás, tú ya no te vas a morir. Y el señor se cura del cáncer, claro, con su tratamiento y todo, probablemente puede ser el tratamiento, y la historia se vuelve viral en internet porque el mismo señor hace un video y lo sube a Instagram. O sea, estamos viendo realmente una forma nueva de mostrar la religiosidad, de mostrar los milagros. Ya no son simplemente los libros que leíamos del catecismo, la geografía del santo, sino ya son la gente que saca su celular y por una red social cuenta, hablé con Carlo Acutis y me curó. Que sea verdad o que no sea, no tengo ni idea, pero estamos frente a un nuevo tipo de santidad. Sí, un nuevo tipo de fenómeno al que la Iglesia nunca había vivido y los fieles católicos, los católicos tampoco. Y sobre todo es imagen de cercanía y para la juventud, porque no nos engañemos. La Iglesia dentro de la juventud está perdiendo muchísimos fieles, ¿vale? Entonces, nada, pues ojalá se haga este chico santo. A mí me cae muy bien, Carlo Acutis. 2 milagros comprobados, que creo que esto es muy importante, porque la Iglesia Católica esa labor sí que la hace muy bien. Y Carlo Acutis ha pasado de ser un santo popular a ser santo canónico en un tiempo récord. Y eso sí me parece también digno de mención. Y como estamos hablando de santos populares y de diferentes veneraciones, hay también, por ejemplo, una figura que me parece magnífica, que es la de la santa popular Marie Laveau en Nueva Orleans. Una santa popular que nació a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hija de una esclava liberada y de un hombre de negocio, Charles Laveau, y se la proclamó como la reina del vudú en Luisiana, en el estado de Luisiana, en la ciudad de Luisiana, perdón. Y esto es una cosa muy curiosa, porque estamos hablando ni más ni menos que del siglo XIX, un siglo muy complejo en la historia de los Estados Unidos, y de una mujer que por su sabiduría y por todo lo que la rodea, acaba convirtiéndose en un santo popular que a día de hoy se sigue venerando en Estados Unidos. Pero vamos a escuchar a nuestra amiga, la escritora Mado Martínez, que ha estado en Nueva Orleans y que conoce perfectamente la historia de Marie Laveau. Marie Laveau es la reina del vudú y con razón, porque a pesar de que siempre hemos oído hablar de vudú en Haití y que la cuna del vudú está en ese vecino país de Santo Domingo, en Haití, a pesar de Papa Doc y de esa religión institucionalizada en ese lado del charco, también en Estados Unidos, en Nueva Orleans, tenemos una cuna muy importante de vudú en ese contexto de los negros de Luisiana, del Mississippi, y en Nueva Orleans en concreto, con esta mujer que era tan adorada como temida. Lo cierto es que yo creo que si no hubiera practicado vudú, la hubieran santificado por la cantidad de milagros que dice que se dice que llegó a efectuar, ¿no? Desencadenar tormentas, que se rompían las sogas de las personas a las que iban a justiciar, que sacaba de la cárcel a personas que habían sido injustamente condenadas a muerte. Decían que no soportaba las injusticias. Sí que es verdad que cobraba a las personas que tenían dinero y posibles, incluso esa persona que fue a pedirle ayuda para que sacara a su hijo de la cárcel, que había sido acusado injustamente, le regaló la casa en la calle Santana donde vivió toda su vida. Pero dicen que ayudaba muchísimo a los esclavos y a las personas que se encontraban en situación de riesgo y de vulnerabilidad. No soportaba las injusticias
Y también dicen bueno, que incluso llegaba a veces a escribir en las lenguas de las vacas el nombre de los que tenían que ir a testificar para que no acudieran, ¿no? Y que conocía todos los secretos de todo Nueva Orleans, ¿no? Se convirtió en un símbolo de poder, de resistencia, en una ciudad marcada por las desigualdades raciales y sociales. Hay que entender el contexto histórico en el que estamos hablando, de esclavitud todavía, ¿no? Y yo creo que su figura ha sido idealizada a veces, demonizada en otras ocasiones, que a veces también se ha transformado en leyenda, la verdad que perdura hasta nuestros días. Por esos motivos, ¿no? Porque fue una defensora de los oprimidos, les brindaba protección, consejo, su papel como sanadora y como consejera espiritual la convirtió en una figura maternal y protectora para muchos. Ella vendía unas bolsitas, unos amuletos, unos muñequitos de vudú, yo tengo uno, que eran unas bolsitas gris, se llamaban gris, que eran saquitos que contenían hierbas, huesecillos, piedras, cuarzos y otros objetos con propiedades mágicas. Ya los creaba y los distribuía. Y se creía que estos amuletos podían proporcionar protección, amor, riqueza y hasta juventud eterna, ¿no? La cuestión de la sucesión y lo de la juventud eterna, esto es importante porque una de las mayores incógnitas que rodean a esta mujer es la identidad de su sucesora. Dicen que tuvo varias hijas y algunas fuentes sugieren que una de ellas asumió su papel como reina del vudú, es decir, que pegaron el cambiazo, que ella se metió en una habitación, salió rejuvenecida y era como que, uy, mira, tiene un poder, ¿no? Es una inmortal, tiene el poder de la juventud eterna, ha hecho un pacto. Pero hay fuertes argumentos a favor de que en realidad fue una de sus hijas quien asumió este rol, que por lo visto se parecía a ella. Lo que pasa es que hasta la fecha no tenemos ninguna prueba tanto de que esto fue así como de que no fue así. No sabemos, ¿no? Y bueno, esta mujer que suscitaba tanta admiración como temor y que era venerada por aquellos que buscaban su protección y su ayuda, pero también objeto de desconfianza y de persecución por parte de las autoridades y de aquellos que la consideraban una amenaza, ¿no?, para el orden establecido, es una mezcla intrigante de hechos históricos y elementos sobrenaturales. Yo creo que es difícil separar la realidad de la leyenda, que también habrá habido muchas exageraciones y tergiversaciones a lo largo de los años. A mí me habría encantado conocerla. Su tumba en el cementerio de Nueva Orleans era una de las más visitadas, prácticamente era una santa popular, por eso digo que de no haber practicado vudú seguramente alguien la habría propuesto para beatificarla y santificarla, ¿no? Una figura controvertida, algunos la consideran una heroína que luchó por la justicia social, otros la ven como una figura oscura, peligrosa. Yo creo que podemos aprender mucho de esta mujer empoderada, a reflexionar sobre temas como la religión, la magia, la desigualdad social, la identidad, ¿no? Su figura también nos muestra cómo las creencias y las prácticas espirituales pueden desempeñar un papel fundamental en la vida de las personas, incluso en sociedades modernas y secularizadas, hoy en día también. Y en definitiva creo que es una mujer que nos invita también a meternos en esa atmósfera sugestiva, ¿no?, de Nueva Orleans, de los pantanos, de la música blues, ¿no?, del Mississippi, de los cocodrilos, de todas esas tendencias, todas esas músicas, todas esas notas relacionadas con el tema del vudú, ¿no?, y del judú, y que en definitiva creo que conforman lo que es el matiz de identidades, de aromas, de sabores, de colores de lo que es Luisiana y la ciudad de Nueva Orleans. Fijaros qué importante todo esto que nos ha contado nuestra amiga Amado Martínez, la escritora, que tiene un libro ahora que se llama El tren de las almas, para todos aquellos que queráis adquirirlo a través de librerías aquí en Colombia y en otros lugares de Hispanoamérica. Bueno, a ver, lo de esta señora me parece un tema maravilloso, porque yo creo que Mado ha dado la clave de algo que es fundamental, que es lo que contaba en la introducción de este programa, la desigualdad social.
hay que meterse en el Nueva Orleans, la ciudad de Nueva Orleans, estado de Luisiana, de principios del siglo XIX, donde la hija de una esclava liberada se casa con un hombre de negocio, Charles Lavaud, que era mulato, tiene a esta niña. Ella se casa a los 18 años con un haitiano esclavo que llega y es un hombre libre en Estados Unidos. Tiene 2 hijas con él, con Jacques Paris, es este hombre que viene desde Nueva Orleans, desde Haití, y de repente desaparece tanto él como las hijas. Y su pareja de toda la vida, con el que estuvo más de 30 años, es Louis Christophe Dumesnil. Con este se calcula, porque aquí no tenemos el dato exacto, pero que tuvo unos 15 hijos. Entonces, imaginaros, por lo visto, Marie Laveau era guapísima. Entonces, pues ella se adornaba el pelo con cintas de colores, se solía hacer moños y se hace tan famosa en la ciudad de Nueva Orleans porque ella, siendo no de un origen tan humilde, porque su padre es un hombre de negocios, pero sí se junta con la población humilde, que es de raza negra, pero tiene una peluquería donde van las damas de alta alcurnia, las damas que tienen mucha plata, y se hace famosísima entre las señoritas blancas de plata porque le compraban hechizos mágicos. Y dicen, por ejemplo, que era tan poderosa haciendo sus maldiciones que era capaz de maldecir una familia para 2 o 3 generaciones. Se sabe, seguro, y está documentado, que la gente que la rodeaba, que eran también expertos en vudú, estaba un tal Dr. John, que era un esclavo que llegó desde Senegal, 2 mujeres que eran Sanité Dédé y Marie Salop, y ella, cuando hacía los rituales, que los hacía en un jardín que había en su casa y tal, claro, pues imagínate esas señoritas de alta alcurnia, blanquitas, llegar y ver a un montón de gente de color tocando los tambores, que empezaban a girar y que algunos empezaban a ser poseídos por los espíritus. Marie Laveau siendo poseída por los loas, por los espíritus del vudú, y hablándoles y maldiciendo y leyéndoles el futuro. Y en medio de esto sacaba una serpiente enorme que tenía, que se llamaba Zombie. Entonces, claro, pues tuvo que ser una impresión tremenda. En 1830 es cuando es nombrada reina de vudú de la ciudad de Nueva Orleans. Y después de su muerte, que ni siquiera sabemos cuándo murió, como estaba diciendo Mado, no está claro si luego una hija la suplantó o algo. El caso es que su tumba, que sí está en la ciudad de Nueva Orleans, sigue siendo venerada, y gente de color y gente que sigue practicando el vudú, que es una religión, en Nueva Orleans, llegan hasta la tumba para seguir pidiéndole favores. Una santa popular bastante peculiar. Alejandro Bernal. Y era tan temida y respetada a Juanje que realizaba algunos de sus hechizos detrás de la iglesia de Nueva Orleans. Es decir, el cura le daba permiso para realizar estas ceremonias porque era una mujer muy respetada por algunas de las familias de más alta alcurnia de la Nueva Orleans de aquella primera mitad del siglo XIX. Se comentaba que era una mujer que tenía poderes tanto para la bondad como para auténticas maldiciones. Una mujer que, como muy bien señalaba Mado, era capaz de liberar a algunos esclavos que iban a ser condenados a la horca, y comentaban que cuando esta mujer se presentaba a estas ejecuciones públicas de una manera inexplicable, se cortaba esta soga donde estarían estos esclavos, se salvaban de manera providencial, y muchos decían que esto se debía a esos poderes impresionantes que tenía Marie Laveau. También se comentaba, dentro de los poderes y de las maldiciones que podía ejecutar esta mujer, que era capaz de anotar el nombre de una persona, Juanje, Esteban y oyentes, en un globo, amarrarlo al mismo, soltarlo al cielo, y mientras este globo se iba elevando, esa persona se desvanecía de inmediato, como si tuviera esa capacidad realmente de interceder con los espíritus para tener este tipo de poderes. Y sobre esta leyenda, Juanje, de su muerte, se dice que oficialmente habría fallecido en 1835 cuando tenía 41 años de edad. Sin embargo, en 1881 volvió a aparecer una tumba de una Marie Laveau, y no se sabe con certeza si era en realidad esta mítica mujer o si se trataría de una persona que suplantó su identidad.
Sí, la verdad que todo lo que nos dejó fue un legado de leyenda y todo esto envuelto en esa sociedad tan desigual de la ciudad de Nueva Orleans del siglo XIX, con los esclavos negros que empiezan a ser libres y en un entorno de vudú, que es una religión que realmente no viene ahí, viene del río Mono, que está en África, en Togo, Dahomey, toda esa zona de ahí, y esos esclavos de esa zona africana llegan a Haití y crean un vudú nuevo, que es el vudú haitiano, donde tenemos un gran loa, por ejemplo, a mí este me encanta, el Barón Samedi, el hombre del sábado en francés, ya que el sábado cuando dejamos sin rienda suelta a nuestras lujurias y a nuestras bajas pasiones y todo esto, y entonces en Haití se crea un vudú distinto al que hay en Centroáfrica, y en Nueva Orleans y en el estado de Luisiana se crea un vudú diferente al haitiano y al que viene de Centroáfrica, porque cada uno le va poniendo toda una serie de elementos mágicos. El vudú, que hay que pensar que una de las bases del vudú es entender que hay una serie de espíritus, que también se les denomina loas, que pueden entrar en el oficiante de una ceremonia y en las personas que están alrededor. Por eso en esa ceremonia se tocan los tambores, se baila, se danza, se gira sin parar y muchos de los presentes son poseídos por ese espíritu y entonces empiezan a hablar como si fueran un espíritu. ¿Esto es algo único en la historia y realmente distinto y tal? No, señores. Los oráculos en la antigüedad eran así. Los sacerdotes entraban en trance, por ejemplo, el oráculo más famoso que había en Egipto, que era el oráculo del oasis de Sigua, el oráculo de Amon-Ra. Los sacerdotes entraban en trance y empezaban a decir ciertos mensajes a las personas que llegaron allí. El más famoso de todos los que llegó con mucha diferencia a este oráculo de Amun-Ra en el oasis de Sigua en Egipto fue ni más ni menos que el señor Alejandro Magno, el macedonio que conquistó medio mundo. Entonces, bueno, pues todos mis respetos a los señores que practican la religión del vudú, que luego le voy a preguntar la opinión a Esteban Cruz. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Os estábamos hablando de Marie Laveau, la santa popular, la reina del vudú en la ciudad de Nueva Orleans, que sigue a día de hoy siendo venerada por sus famosos poderes mágicos. Esteban Cruz, el vudú, ¿qué importancia tiene en nuestro continente? Personajes como Marie Laveau, ¿qué te parece todo esto? Sí, Juanje, ese personaje es ambivalente, ¿no? Porque el vudú realmente norteamericano, porque lo hay, y esto es lo que quiero decirles a todos. O sea, generalmente vemos al vudú en Haití, o hablamos de la santería venezolana, que se ha puesto de moda también en el mundo del misterio, o hablamos de la macumba, ¿no? Y el candomblé de Brasil, pero no nos damos cuenta que existe todavía hoy en día en la zona de Mississippi, en la zona que era la Luisiana, que era la colonia francesa, existe allá un vudú norteamericano. Los gringos tienen su propio vudú y Marie Laveau fue la gran sacerdotisa, digamos. Es que lo que tenemos que ver es que más que una santa popular era una sacerdotisa de los cultos del vudú, que son una religión. Y se hacían gangas también, como se hacen en Haití. Y lo más interesante, Juanje hablaba de la idea del trance con posesión. El trance con posesión es lo que caracteriza al vudú y a la santería venezolana. ¿Qué es eso? Es lo siguiente: en la mayoría de las religiones existe la idea de que alguien puede tener una conexión con Dios. Piensen ustedes, por ejemplo, en las advocaciones marianas o en los videntes marianos que se comunican con la Virgen, o piensen, por ejemplo, en las monjas que después fueron santas, a Santa Agueda, Santa Teresa de Jesús de Ávila, que veían a Jesús y Jesús supuestamente les hablaba. Y bueno, en el vudú es igual, pero en el vudú los espíritus, las deidades pueden poseer a los fieles, poseer su cuerpo, dar mensajes. Y
se piensa mucho en que existen, porque tiene algo de catolicismo, el demonio, y se puede ver supuestamente al diablo. Y el diablo se puede manifestar físicamente durante una sesión de vudú. O sea, es que esto es diferente al mundo católico. En el mundo católico el demonio existe, puede poseer a alguien y lo pueden sacar. El exorcismo. En el mundo del vudú, la sacerdotisa puede ser, de alguna manera, una receptora y puede hacer pactos y presentar al demonio físicamente. Y en el vudú norteamericano se hablaba de eso, de la posibilidad de que en esas sesiones hubiera manifestaciones sobrenaturales. Y cuando uno lee la historia, dentro de los cultos, dentro de los rituales de Levó, dicen, por ejemplo, que se manifestaban, que se movían cosas, que ella podía hablar con la voz diferente, que podía ver el futuro. O sea, es realmente asombroso. En Estados Unidos, en la antigua colonia francesa, hoy Estados Unidos hay vudú originario de allá mismo. Sí, es una historia fabulosa y efectivamente es algo de lo que no se habla, que es que los gringos tienen su vudú. Y esto es algo que me parece fabuloso, ¿vale? Me parece realmente fabuloso. Yo tengo amigos míos que han estado en esta zona, en Togo, en Benin, donde es la cuna del vudú, que es como muy espectacular, porque ves esas danzas con unos trajes además tremendos, cuando al sacerdote, cuando al bokor le entra el espíritu, ves la gente que es capaz de tirarse por cualquier lado para que no le toque, porque dicen que tiene demasiado poder y entonces te puede llegar a fastidiar, ¿no? Y me parece una religión, bueno, no solamente tremendamente exótica, sino además una religión de la que, bueno, se ha documentado ya mucho y esa existencia pues está ahí, aunque no tenga un libro sagrado como la Biblia o el Corán o el Bhagavad Gita, pero realmente está entre nosotros, ¿no? Y aparte de dar pie a 1000 películas y tener también todo este halo tremendamente exótico que nos lleva entre ángeles y demonios, pues que veamos que para la gente de clases humildes en Nueva Orleans esto era realmente importante. Oye, Esteban Cruz, y tú que has estado en México, me gustaría preguntarte también por otra santa popular, que esta es tremendamente polémica, que es la famosa Santa Muerte. Mucho más difícil de documentar. A día de hoy, hiperprohibida por la Iglesia Católica, hiperprohibida también por los cultos evangélicos. Hace unos meses o un año se hizo viral ya un señor que era evangélico, que norteamericano, y se fue hasta Tepito, donde hay una capilla a la Santa Muerte en Ciudad de México, y la gente de allí lo echó y le dijeron: vete de aquí, payaso, no nos moleste, pues es nuestra historia, a nosotros no nos fastidies, ¿vale? Entonces, ¿cómo es este culto a la Santa Muerte en México? Porque claro, cuando hemos hablado de Jesús Juárez Mazo, Jesús Juárez Mazo. Malverde, cuando hemos hablado de Marilabó o de Carlo Acutis, pero la Santa Muerte es como una especie de entelequia que supuestamente aparece en el lago Catemaco, pero viene también de ritos prehispánicos como el dios Michantecútli en los aztecas, el que está en el inframundo. ¿Cómo es esto de la Santa Muerte, Esteban? La Santa Muerte es un culto sincrético, es una mezcla de una gran cantidad de fes. Si ustedes se dan cuenta, como decía Juanje, como nos había contado, la Santa Muerte es, de alguna manera, una representación de orígenes prehispánicos, pero que también tienen elementos católicos. Esto, hablado sencillamente, es una mezcla de todo. Pero lo interesante de la Santa Muerte, y lo que lo hace tan raro, es que a esta, que también la llaman la Niña Blanca, se le puede pedir tanto para el bien como para el mal. Al santo católico se le pide siempre para el bien y castiga. A la Santa Muerte se le puede pedir también para hacer daño. Es la Niña Blanca, también cura, hace milagros como Carlo Acutis. Claro que sí, algunos dirán, pero es que Carlo Acutis es católico, ¿cómo la van a comparar? Desde el punto de vista mágico religioso, la Santa Muerte cura y la gente pide que las cure. Hace poco estuve en México, rápidamente les cuento, y hay una Santa Muerte que es la más grande del mundo, queda en Cutitlán, allá estuve. La creó un señor que era el comandante Pantera, ya murió, que era un señor que se vestía de cuero y no sé qué más, y dijo, voy a construir en un lote. Ahí en un lote llegó, instaló una estatua que está en el récord Guinness como la más grande del mundo, se ve a kilómetros de distancia. Y entonces cuando llegas hay una mezcla entre los antiguos ritos aztecas y el cristianismo. La Santa Muerte es una figura, para narrársela, es una figura a todos ustedes que está ensotanada,
que es un cráneo, es un esqueleto, una criatura viviente, un cadáver que está incorporado, se puede parar, está de pie. Es la imagen de la parca, es la imagen de la muerte, que está de pie y tiene a veces, esto es muy extraño, tiene un reloj de arena en la mano. ¿Qué significa ese reloj de arena? Que a todos nos va a llegar la muerte, que a todos, nadie se salva. Eso es algo que está también en las imágenes medievales, de la idea de que todos se mueren. Cuando ustedes ven la carta del tarot, que aparece la muerte, la carta número 13, en los pies están los ricos, los pobres, todos mueren. Es lo mismo en la Santa Muerte, tiene un reloj en la mano, y en la otra a veces tiene al mundo. ¿Qué significa que tiene al mundo? Que puede llegar a todas partes, es la representación de la muerte, pero es una muerte diferente, porque llega a todas partes y todos tenemos el tiempo, pero además es una muerte que aparece. Entonces, las narraciones de la Santa Muerte, Juanje y oyentes, son realmente asombrosas, porque los que siguen a la Santa Muerte están seguros que aparece, que se manifiesta. Y hay gente que dice que cuando hay un accidente, y hay 1000 fotos por ahí en internet, que son muchas trucadas, obviamente, pero muchos dicen que mucha gente se ha salvado. En videos de accidentes se ve que hay un accidente como si la Santa Muerte aparece en el momento y salva a la gente. Es la niña blanca del barrio Tepito, el barrio Bravo, el barrio donde están también los trabajadores, los vendedores informales, pero también es el barrio de los malandros, de los delincuentes. Es el barrio el barrio caliente, y ahí está el centro, y ahí surgió la Santa Muerte. Y la Santa Muerte entonces le sirve también a la gente que vive ahí, también para pedirle por cosas malas y cosas buenas. Esa es la clave, es una santa ambivalente. Te puede dar, pero al mismo tiempo te puede de alguna manera quitar también si no le cumples. Pero esto es curioso, porque en el vudú, por ejemplo, pasa lo mismo, o con el niño compadrito pasa lo mismo. Le puede pedir para que te haga el bien, pero para que te haga el mal. Pero siempre cuando se pide mal, normalmente es ese concepto de justicia divina. Yo me acuerdo una vez entrevistando al santero que vive en Florida, que es tan famoso, Carlos Valdez. Le preguntaba sobre las maldiciones en santería y me dijo, sí, claro que las hay, pero porque cuando alguien te hace mal y la justicia humana no llega a donde tiene que estar, pues para eso maldices, para que hasta ahí lleguen los dioses. El tema de la Santa Muerte es muy loco, parece ser, bueno, vamos a ver, desde hace siglos hay como leyendas, historias de que gente en diferentes zonas del México central adoraba esqueletos. Parece ser, aunque no está muy claro ese origen, que el origen porque esto se pone muy de moda en los años 90, a partir de los 90, que el verdadero origen sería en el lago Catemaco, en Veracruz. Yo he estado allí, el lago Catemaco y lo que es Catemaco, que lo llaman la ciudad de los brujos, donde hay infinidad de puestos de brujería y tal, y sería en una chabola que tenía hecha con tablas de madera un señor de nombre Mateo, el que ve que se han formado en las tablas, se ha formado la figura de una muerte, y él entiende que esto es sagrado. Incluso cuenta la historia que fue a por el sacerdote de Catemaco y él se negó a bendecir aquello, y otra vez entre las gentes de clases populares pues empieza a arraigar. Pero claro, de Veracruz a Tabasco, a lo que vemos por ejemplo hoy en el barrio de Tepito, es muy difícil de explicar si no entendemos otros datos que dicen que, por ejemplo, la Santa Muerte ya se veneraba en el estado de Hidalgo en torno al año 65. Y esto además es curioso porque dicen que, a ver, ¿quiénes los que van a llegar más pronto a morirse? Pues la gente que tiene trabajos que son muy peligrosos. Dicen que iban muchos políticos, policías políticos porque estaban amenazados, obvio, gente que se dedicaba que estaba metida en bandas criminales. Y es muy curioso la iconografía, ¿no? La que yo tenía aquí en Colombia, por ejemplo, pues tenía una guadaña en la mano derecha y un mundo en la mano izquierda. O sea, hagas lo que hagas, seas quien sea, un día la vas a ver. Eso tenlo claro. Que también tiene que ver con este mito azteca, ¿no? Del dios Mictlantecutli que está en el inframundo y que te recibe en el inframundo. Pero hay que diferenciar la Santa Muerte de San la Muerte, que esto es un santo popular igual de extraño que la Santa Muerte, pero tenemos que irnos al sur del continente americano. ¿Y quién mejor en el sur del continente americano que nuestro amigo Jorge Luis Zubdor,
documentalista, habéis visto muchos documentales de él en History Channel y que tiene el podcast La Huella OVNI, también lo podéis buscar así en YouTube, que nos cuente, el que hizo un documental, que es La San Muerte. Hola Ale, buenas noches y muchos saludos a toda la familia del misterio. Me pidieron hablar de San La Muerte, de este santo popular que es muy popular en Argentina, pero también es popular en Paraguay, también es popular en el sur de Brasil. De alguna manera es un santo que se emparenta en algunos puntos con la Santa Muerte, esta veneración mexicana. ¿Por qué? Porque los dos, por un lado, es una veneración de la muerte, ¿no? De esta figura, esta calavera, la parca, como la llamamos en muchísimas culturas, y por lo general también se asocia con el bajo mundo, con el mundo de la delincuencia. Pero a mí me tocó hacer un documental de San La Muerte hace algunos años y descubrí que había mucho más de lo que se conocía. Obviamente lo primero que conoce la gente es que es el santo de los delincuentes, es el santo al que los delincuentes le piden protección cuando salen a robar. Esto es lo primero que yo conocía y la verdad que es un error porque no es así. En realidad es un santo que tiene ¿cómo decirlo? Un ritual, tiene una veneración popular muy grande en Argentina. Y si bien es cierto que muchos delincuentes lo adoran, también hay muchísima gente que sigue el culto de San La Muerte y no por ser delincuente de ninguna manera. Tiene ciertos poderes interesantes. Lo primero que se cuenta es que se hace un payé. Un payé es un elemento sagrado, en este caso es una talla que usualmente se hace de madera, de plomo de balas o de huesos, especialmente dicen huesos de niño, que se talla la figura del santo, se hace una inserción en la piel y se coloca el payé ahí. Si el santo acepta a la persona, ese payé se encapsula y queda para siempre debajo de la piel de la persona, y lo que cuentan que quien tiene el payé no puede morir. De hecho, me ha tocado entrevistar a mucha gente que me ha contado de casos de personas que han estado agonizando muchísimo tiempo hasta que algún curandero, con obviamente un ritual, abre, quita el payé y recién ahí la persona muere. De hecho, he encontrado casos muy fuertes y muy interesantes, personas que se han sanado de enfermedades ofreciéndose y prometiéndole a San La Muerte, personas que se han salvado de situaciones en las cuales era imposible que no muriesen y ellos dicen que el santo, como le dicen, los protegió. Ahora, es súper interesante la historia de San La Muerte, porque todos piensan que en realidad es una representación de la parca, y la verdad es que no tiene nada que ver. Es una figura que nace en el siglo XVIII, en realidad era un jesuita. Recuerden que en el norte de Argentina, sur de Paraguay, sur de Brasil, en toda esa zona, muchos años antes del siglo XVIII, después de la conquista de América, los jesuitas empiezan a hacer las misiones, en donde empiezan a trabajar con el pueblo guaraní en un intento de hacer una sociedad mixta, ¿no? En donde se tomaban parte de las dos culturas. Bueno, cuentan que uno de los jesuitas que estuvo allí ya en el final, casi en el siglo XVIII, empezó a curar a la gente utilizando herbolaria local, diferentes plantas, flores, todo esto que conocemos que en una zona de selva es tan conocido. Pero parece que hubo una acusación de que en realidad este jesuita estaba haciendo algún tipo de hechicería. En realidad se lo acusa de hechicería y deciden encarcelarlo. Así que durante mucho tiempo este jesuita, acusado de ser un brujo, queda encarcelado y con el tiempo muere. Se olvidan de él,
y un día van y abren la celda en donde estaba y se encuentran que estaba muerto. Evidentemente al relato pasó mucho tiempo, porque lo que se dice es que encontraron los huesos, como que lo dejaron encerrado y se olvidaron, y tal vez meses o años después abrieron esa puerta y se encontraron con la osamenta de este jesuita que tenía esta capa negra, este tipo de atuendo que se utilizaba en ese momento. Ahora, parece que en el momento que abrieron la puerta, estos huesos empezaron a tomar forma otra vez. El jesuita se levantó en forma y con su dedo acusó a la persona que falsamente o no lo había acusado de ser brujo. Parece que se asustaron, obviamente se fueron todos de allí, pero pocos días este hombre y el resto de los cómplices de haberlo acusado y encerrado, todos parece que murieron. Esta es la historia de San la Muerte. Otra cosa interesante es la guadaña que tiene, que todos piensan que es la guadaña de la parca, y en realidad es la herramienta con la cual él cortaba las plantas para hacer los brebajes para salvar a la gente. Hoy estas dos historias se mezclan, la historia de la oscuridad del santo de los criminales, del santo oscuro, con la historia de este buen samaritano que dio su vida para curar a los demás. Bueno, espero que les haya gustado, les haya sido entretenida esta historia. Y sí, en toda esta parte del continente suele haber muchísima gente que cree. De hecho, conozco a mucha gente, he estado en ritos donde colocaron un payé, y la verdad es que es uno de los, yo me animaría a decir, es uno de los 3 santos populares más fuertes de Argentina, junto al Gauchito Gil y junto a la difunta Correa, que si quieren en otro momento les cuento esas historias. Ale, Juanje, familia del misterio, muchos saludos para todos. Qué bien nos lo contó Jorge Luis Soutos, ¿verdad? O sea, y fijaros, otra vez, en una injusticia o en desigualdad social se funda el nacimiento de la San Muerte. Alejandro Bernal. Juanje, algo muy interesante, yo que tuve la fortuna de vivir en la Argentina, un abrazo para todos nuestros hermanos argentinos que nos escuchan en este momento. Tenía un amigo correntino y recuerdo que él me contaba que en esta provincia de Corrientes en la Argentina se le conoce también como San Severo de la Muerte, otra de las denominaciones que tiene este santo popular en este país. Y particularmente un amigo mío que jugaba fútbol me decía que había cierta costumbre en chicos, sobre todo de las divisiones inferiores, gente que hasta ahorita va a jugar en la cuarta o en la tercera allá en Argentina, de invocar en este caso el favor de San la Muerte para tener un buen partido, porque se supone que San la Muerte también protege de las lesiones y también ayuda a que los futbolistas tengan un buen performance en el terreno de juego. Recuerdo que eso me comentaba mi amigo, así que como lo decía nuestro gran amigo Jorge Luis Soutos, es una veneración y una creencia que trasciende, no solamente tiene que ver con personas que hacen parte del AMPA o los criminales, sino personas totalmente normales como ustedes que nos están escuchando y nosotros que tienen esta creencia hacia esta figura de San la Muerte. Qué bueno lo que cuenta. Y efectivamente, todo este tipo de culto, vale, se les asocia, por ejemplo, el tema de Malverde, han ido narcos, sí. Pero perdón, también hay criminales que han pasado por el Vaticano, ¿eh? Y han estado rezando en Roma. Entonces no puedes... Y políticos. Y políticos ya ni te cuento. Entonces no puedes juzgar a un culto por un tipo de persona que pase por ahí. Esteban Cruz, ¿conocías a San la Muerte? Efectivamente, claro que sí, a San la Muerte, que muchos dicen, es el mismo santo, es igualito a la Santa Muerte de México, y no, estéticamente se parece mucho, pero es que esto es muy interesante, Juanje, porque no es la única deidad, el único santo popular que tiene ese aspecto. Ya se hablaba de la muerte, por ejemplo, en Europa, y se encuentran representaciones de la calavera encapuchada, digamos, que es algo que yo considero, para mí, también en África hay unos esqueletos vivientes en algunas culturas. Para mí es un arquetipo. ¿Y qué es un arquetipo? Rápidamente para explicar. Puede que las entidades sean distintas desde la representación y de la fe,
Pero decía Carl Gustav Jung que todos tenemos en el interior, en nuestra mente, una forma similar de pensar, un inconsciente colectivo. Y entonces todos creábamos imágenes similares y que esas imágenes similares las entendíamos todos las comprendíamos en toda la humanidad. Y ahí habla de la idea del guerrero, la idea del mago, que está en todas las culturas, el mago, el que transforma lo pútrido en lo bello, el héroe, que está en toda cultura, ¿no? El camino que tiene que seguir un héroe. Pues bien, la muerte está casi en todas las culturas como esa representación, ese esqueleto que está corpóreo. Y a mí me parece fabuloso que son dos tradiciones distintas, dos lugares de Latinoamérica distintos, en donde aparece una figura similar que no es la misma. Tiene el mismo aspecto, casi idéntico, pero no es lo mismo. Son dos criaturas distintas. Y para mí, el caso más asombroso de San la Muerte tiene que ver con esos rituales en que se meten debajo de la piel estas personas una serie de placas o huesos de muerto. Cogen huesos de otros muertos, los rezan y se los meten debajo de la piel, en las rodillas, en los talones, en los brazos, y dicen que se vuelven invulnerables, ¿no? Sobre todo en el mundo de la delincuencia, ¿no? Muy, muy loco. Bueno, señores, estamos ya llegando al final de este programa que me ha encantado, donde hemos hecho un repaso de la antropología y de por qué el origen y el poder de los cultos, y que me parece además genial que cada uno tenga su propia creencia, porque es suya, personal, intransferible. Esteban Cruz, tus canales de YouTube son los audios de Cruz Escribiente, tienes también ahora historias paranormales con Esteban Cruz. Cuéntanos también tus redes sociales y tu conclusión, amigo. Mi conclusión es la siguiente: todos estos santos populares están marginados de la Iglesia Católica y por eso mismo se comportan distintos, llenan espacios que en la religión oficial no están. Entonces yo no puedo pedirle a San Isidro, yo no puedo pedirle a Santa Águeda, no puedo pedirle a Santo Tomás que ataquen al vecino y que lo agarren a puñales o que pueda llevar tráfico ilegal de un lado a otro, pero a San la Muerte sí, al niño Fidencio incluso también, a la corte Calé, que es la corte de los malandros de Venezuela también, al malandro Ismael, a Juan Soldado de Tijuana, que es un soldado que violó y acabó con la vida de una niña y que lo convirtieron ahora en santo, y es el santo de los inmigrantes clandestinos. Y tiene allá, se sabe que él hizo un crimen, es más, lo encontraron bañado en sangre y lo fusilaron. Y ahora su alma le ayuda a todos los que trafican en Tijuana, pero también es un santo popular. Entonces todos estos santos, de alguna manera, están en el espacio que los demás dejaron libre, porque no se le pide lo mismo, porque la iglesia no deja, porque es una doctrina distinta. Están allí por una razón, y están allí porque de alguna manera cumplen una función en la sociedad. Que sean reales o no lo sean, no me importa, pero están allí y existen. Y bueno, si me quieren ver, tengo un canal nuevo de YouTube que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ustedes escriben Historias Paranormales con Esteban Cruz y lo pueden ver. Tengo un libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia, otro que se llama Expedientes X Colombia, y tengo otro de solo audios, de programas de radio, que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias, señor Juan Jesús Vallejo, por invitarme a este programa. Gracias a ti por aportar tu sabiduría, como siempre. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Juanje, un recorrido impresionante a través de la cultura, de la historia, de la antropología, del sincretismo religioso, que está realmente muy plausible en esta parte del mundo. Y a mí me pueden seguir en redes sociales a través de Instagram en @alebernalpress con @. El pensamiento mágico es algo que nos ha acompañado desde que el hombre camina por la faz de la tierra y siempre estará con nosotros. Y cuando he estado en sitios como en la capilla del Compadrito, por ejemplo, en Cuzco, siempre pensé lo mismo. Cuando miles, millones de personas piensan en una cosa y están convencidas de que existe, eso que está ahí cobra vida, hace milagros y puede moverse entre el mundo de la luz y de las sombras. Acudan siempre a la luz, porque las sombras un día les pueden traicionar. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.